Buenas tardes. En este nuevo video del Centro de Estudios Cívicos hemos querido ocuparnos del tema Tomás Moro, arquetipo del objetor de conciencia. Sabemos que desde hace varios años en todo el mundo los cristianos se ven sometidos a muchas exigencias legales, presiones psicológicas para que acepten o toleren ciertas actividades que contrarían nuestra religión, nuestros principios morales. La objeción de conciencia constituye una forma de desobedecer el derecho positivo motivada en razones éticas o religiosas. Enseña el magisterio de la Iglesia: en lo más profundo de su conciencia descubre el hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer, y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su corazón, advirtiéndole que debe amar y practicar el bien, y que debe evitar el mal. Haz esto, evita aquello. Porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana y por la cual será juzgado personalmente. Para citar ejemplos concretos, en nuestro país, desde hace tiempo, los funcionarios de los tres poderes del Estado, nos referimos al Estado Nacional, se ven obligados a realizar cursos en los que se promueve de alguna manera la ideología de género y otras cuestiones que afectan nuestros principios, creando realmente un problema de conciencia a aquellos que deben tolerar, aceptar este tipo de cursos. Y no queda ahí la cosa, sino que incluso en algunos colegios, en algunas universidades, se presiona a los docentes y a los alumnos para que acepten determinadas prácticas. Por ejemplo, con respecto al derecho al aborto. Eso ha motivado que en la Argentina se haya despertado nuevamente el interés por conocer este tema, antiguo como es antigua nuestra religión, nuestras creencias. Recientemente se supo que uno de los psicólogos más afamados del Canadá está siendo presionado por el Colegio de Psicólogos, que amenaza con quitarle la matrícula si no acepta públicamente la ideología de género. Es un ejemplo concreto de los problemas a que nos vemos sometidos los cristianos en esta época dura, confusa, que nos ha tocado vivir. Precisamente por el testimonio ofrecido hasta el derramamiento de su sangre, de la primacía de la verdad sobre el poder, Santo Tomás Moro es venerado como ejemplo imperecedero de coherencia moral. Y también fuera de la Iglesia, especialmente entre los que están llamados a dirigir los destinos de los pueblos, su figura es reconocida como fuente de inspiración para una política que tenga como fin supremo el servicio a la persona humana. Recordemos que Moro, de profesión abogado, a los 27 años ya gozaba de gran prestigio en los ámbitos profesional y cultural, cuando fue elegido para representar al Condado de Londres en el Parlamento, comenzando así su actuación en la función pública. Posteriormente y en forma sucesiva desempeña otros cargos: subsheriff de Londres, miembro del Consejo Privado del Rey, embajador en Cortes Europeas, subtesorero del Reino, canciller del Ducado de Lancaster y finalmente canciller de Inglaterra. Este era el cargo de mayor jerarquía, equivalente a un primer ministro de hoy, y el rey lo designa para ocuparlo en un momento de crisis política y económica del país. Como primer laico en ocupar este cargo, que era reservado habitualmente para obispos, Tomás afrontó un período extremadamente difícil, esforzándose en servir al rey y al país. Fiel a sus principios, se empeñó en promover la justicia e impedir el influjo nocivo
de quien buscaba los propios intereses en detrimento de los débiles. En 1532, no queriendo dar su apoyo a la pretensión de Enrique VIII de que Roma anulara su matrimonio para volver a casarse, presentó su renuncia y se retiró de la vida pública. Constatada su gran firmeza en rechazar cualquier compromiso contra su propia conciencia, el rey en 1534 lo hizo encarcelar en la Torre de Londres, donde fue sometido a diversas formas de presión psicológica. Tomás Moro no se dejó vencer y rechazó prestar el juramento que se le pedía. Desde la prisión le escribe a su hija Margarita esta frase: a nadie impedí prestar el juramento, ni siquiera persuadí a ninguno para que lo resistiera. A nadie infundí escrúpulos por prestarlo, ni lo haré, sino que dejo a cada uno librado a su conciencia, y encontraría razonable que se me permitiese seguir la mía. Porque el hombre no se puede separar de Dios, ni la política de la moral. Esta es la luz que iluminó su conciencia, y fue precisamente la defensa de los derechos de la conciencia donde el ejemplo de Tomás Moro brilló con luz intensa. La historia de Santo Tomás Moro ilustra con claridad una verdad fundamental de la ética política. En efecto, la defensa de la libertad de la Iglesia frente a indebidas injerencias del Estado es al mismo tiempo defensa, en nombre de la primacía de la conciencia, de la libertad de la persona frente al poder político. En esto reside el principio fundamental de todo orden civil de acuerdo con la naturaleza del hombre. Cuando Moro acepta el sello de canciller en el año 1529, lo hace para intentar defender por medio de la acción lo que ya no puede sostener con la pluma. La aceptación de ese cargo ha sido considerada por muchos un error, pero en realidad Moro no podía elegir. Antes de esa fecha, le había explicado al rey Enrique VIII que no transigiría en materia de divorcio. Sabiendo esto, el rey prometió darle libertad de conciencia y emplearlo en otros asuntos. Por eso es que Moro no podía eludir la aceptación, pues como enseña la Suma Teológica, si un hombre domina sobre los demás por su ciencia y virtud, sería un mal que no emplease en provecho de los otros su superioridad. Según las palabras del apóstol San Pedro, cada uno debe emplear en beneficio de los demás la gracia que recibiera. Moro lo explicaba de esta manera: desánimo y temor impiden a una persona realizar el bien para el que estaría capacitado, si sumergiese su ánimo en la confianza de la ayuda divina. Muchas veces la cobardía se enmascara de humildad. Moro creía que podía detener algunos de los desastres que preveía. Era el deber que él mismo había firmado en su libro Utopía, en el diálogo con Rafael. Si no conseguís realizar todo el bien que os proponéis, vuestros esfuerzos disminuirán por lo menos la intensidad del mal. Cumpliendo funciones en la corte, era natural para Moro obedecer al rey y a su superior directo, el cardenal Wolsey. Siempre actuó con lealtad, pero distinguía entre opiniones que pueden ser discutidas y certezas, cosas que tenía por seguras, por motivos de fe o de conciencia. La disconformidad parcial no tenía por qué llevarlo a la desobediencia ni a la necesidad de renunciar. Moro consideraba que no tenía que justificarse ante Dios por la política de Inglaterra, sino únicamente por el cumplimiento honrado de sus funciones. En el libro primero del ya citado libro Utopía, recordemos, la palabra utopía significa lugar que no existe. Es una de las tantas humoradas de Tomás Moro, famoso por su sentido del humor,
en que, por el absurdo, a veces lleva a la reflexión. Es extraño que en la actualidad se utilice la utopía como sinónimo de esperanza. La esperanza es algo que tenemos la posibilidad de alcanzar. Esperanza en lograr el bien, esperanza en llegar al cielo, etc. Pero hablar de utopías es un absurdo, puesto que estamos hablando de cosas que no existen ni pueden existir. Decíamos, en el primer libro de este libro sintetiza Moro magistralmente su posición. Un buen actor encarna sus personajes de la mejor manera posible, sea cual fuere la obra que represente, pero no turba el conjunto con la mera finalidad de añadir un trozo mejor de otra obra. En esa forma conviene proceder cuando se interviene en los negocios del Estado y en los consejos de los príncipes. La imposibilidad de suprimir enseguida prácticas inmorales y corregir defectos inveterados no vale como razón para renunciar a la función pública. Dice Moro, el piloto no abandona su nave en la tempestad porque no puede dominar los vientos. Consideramos que la posición indicada coincide con la tradicional doctrina cristiana del mal menor. Como señala León XIII en la encíclica Libertas, no pudiendo la autoridad humana impedir todos los males, debe permitir y dejar impunes muchas cosas, que son, sin embargo, castigadas justamente por la divina providencia. Esto lo hace siguiendo la reflexión de San Agustín en De Libero Arbitrio. Y el Papa agregaba que la tolerancia al mal es un postulado propio de la prudencia política. Para alcanzar la prudencia es inteligente pedirla a Dios, ya que se trata de una virtud, y como señala el padre Rivadeneira, así como el gusto estragado juzga mal de los sabores, así la voluntad estragada con alguna pasión se ciega y juzga mal de las cosas. Y por eso, dice Aristóteles, es imposible que sea prudente el que no es virtuoso. Contrasta la actitud de Moro con la de muchos hombres de hoy, inteligentes y honestos, que parecen creer que la acción cívica solo se justifica cuando existen garantías de acceder al poder para aplicar íntegramente la sana doctrina. Como explicó Juan Pablo II, para el cristiano de hoy no se trata de huir del mundo en el que le ha puesto la llamada de Dios, sino más bien de dar testimonio de su propia fe y de ser coherente con los principios en las circunstancias difíciles y siempre nuevas que caracterizan al ámbito político. El mismo pontífice, el 31 de octubre del año 2000, proclamó a Santo Tomás Moro patrono de los gobernantes y de los políticos, afirmando: su vida nos enseña que el gobierno es, antes que nada, ejercicio de las virtudes. Al respecto debemos destacar que la política debe ser regida por la virtud de la prudencia, no por el arte, ya que pertenece al campo de lo agible, no de lo factible. Como enseña Santo Tomás, el arte versa sobre las cosas factibles, es decir, que están constituidas en la materia exterior, como la casa, el cuchillo y semejantes. Y la prudencia sobre las cosas operables, a saber, las que están en el mismo operante, o sea, en el ser humano. El juicio prudencial debe evaluar la situación concreta del aquí y el ahora y determinar la decisión de lo que debe hacerse y cómo hacerlo. Por esto Moro conserva su cargo de canciller mientras parecía haber una mínima posibilidad de impedir el divorcio del rey. Exactamente hasta el día 15 de mayo de 1532, en que se sometieron los obispos y el rey se declaró cabeza de la Iglesia de Inglaterra en lugar del Papa. A partir de entonces
Continuar en el cargo hubiese significado complicidad. Por eso Moro renuncia ese día y no otro. Pero se va en silencio, sin criticar al rey. Simplemente se abstiene de opinar. Varios años antes había escrito sobre la orden de Cristo a sus discípulos, de que si los perseguían en una ciudad, huyeran a otra. Los cristianos, decía Moro, no deben perseguir el martirio y ponerse en riesgo de negar a Cristo por no poder soportar alguna tortura. En este sentido de la prudencia, con este sentido de la prudencia, asume Moro el martirio, incluso permitiéndose humoradas típicas de su personalidad, como cuando al llegar al patíbulo le dijo al verdugo: ayúdame a subir porque para bajar me arreglo solo. Recién cuando no puede evitar hablar, porque para el rey y su nuevo canciller solo servía un moro que callaba porque estaba muerto o que vivía porque asentía. Entonces manifiesta íntegramente su pensamiento. Finalizamos este breve comentario con palabras de Juan Pablo II, que por intercesión de Santo Tomás Moro, todos los hombres y mujeres comprometidas en la vida pública se preocupen por el bien común y actúen siempre de acuerdo con la verdad y su conciencia. Les agradezco como siempre la atención dispensada y nos veremos próximamente en otro de estos encuentros. Hasta siempre.